He tenido movidas, incluso de amenazas. No, perdí el conocimiento porque creía que iba a morir. El plan de Carlos Ríos. Muchas veces se ha definido o se ha hablado del real fooding como una secta. El ultraprocesado llega a su huésped. Yo lo único que he cogido es un trozo de salchicha y le he puesto al microscopio. Ya está. ¿Alguna vez has mandado un nude? Hostias. O sea, quizás modificar ciertas palabras sí, pero borrar como tal no. ¿Qué pasa, Peñita? Hoy tenemos aquí a alguien muy especial, un invitado que me hace mucha ilusión. Ha inspirado a millones de personas a comer más sano y tiene una misión muy parecida a la nuestra. Carlos, tío, mil gracias por venir. Es un placer que estés hoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues encantado de estar aquí con muchas ganas. O sea que aquí preparado para que me ¿Te demos caña? Me deis caña. Venga, Sí. Está asustado porque está acostumbrado a que le den caña, pero aquí... Pero aquí en directo no. Y es que además le hemos contado que eras nosotros preguntas nos portaron. picantes. Eras preguntas picantes que... Vamos a ir un poco. Has dicho que sí. responderías todo. Por lo Todo. tanto, iremos a muerte. Ahí sí que le daremos caña, pero el Le resto daremos no, el caña. resto con amor. Somos- Con amor. Es que somos estás mal del- acostumbrado. Somos del mismo Sí, gremio. bueno. Así que... Nosotros te vamos a cuidar, yo creo, respecto a lo que estás acostumbrado. A ver, primero de todo, tú cuando ibas al instituto, Carlos, ¿eras de los que se sentaban en primera fila o en última fila? Yo era más de los de primera fila. ¿Ah, sí? Sí. No. ¿Y eras de los que dejaban copiar o copiaban? He hecho ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas, sí. ¿Qué media en el instituto? Yo era de 7, 8. Vale. La verdad es que siempre, digamos que odiaba memorizar. No se me daba tan bien memorizar. Tenía que echarle muchas horas y muchas veces me aburría. Vale. Y entonces te gustaba sacar buenas notas, ¿no? Sí, a ver, al final sí que sacaba buenas notas, incluso intenté entrar en medicina, Hostia. Hostias. No sabía esto. pero como no entré en medicina, al final acabé en nutrición. Bueno, al final has hecho una labor de divulgación que ha ayudado a muchas personas también Ujú. a Exactamente. cuidarse y a comer sano. O sea, que bien. Para la gente que no conozca a Carlos Ríos, ¿quién es Carlos Ríos? Pues a ver, Carlos Ríos es un onubense nutricionista, ¿no? Que, pues eso, que empezó poniendo dietas y que se fue dando cuenta de que la nutrición estaba bastante desactualizada y bastante, pues eso, obsoleta, y emprendió un camino de emprendimiento para ayudar a más gente a llevar un mensaje, pues el de la comida real, ¿no? Y ese mensaje de la comida real pues me ha llevado hasta aquí, hasta crear las empresas que he creado y impactar en la gente que he impactado y que creo que todavía se puede llegar a mucha más gente, ¿no? O sea, cuando decidiste llevar el mensaje a más gente, ¿ya tenías redes, ya subías cosas a redes? ¿O cómo fue un poco el proceso ese, el cambio, ¿no? De soy un nutricionista a soy un nutricionista divulgador en redes? O... Claro, yo empecé en Twitter. Mientras pasaba consulta y tal, pues tuiteaba y además bastante cabreado muchas veces, ¿no? me acuerdo de esto. Sí, era bastante cañero, ¿no? Porque sí que es cierto que se veían muchas injusticias en el tema de la nutrición, muchos congresos patrocinados por pues, marcas de ultraprocesados y todo este tipo, ¿no? Eso ya también lo viví en la universidad, que nos daban ponencias patrocinadas por Kellogg's y por todo esto, ¿no? Entonces, pues empecé en Twitter y sí que pues, llegué a tener casi 10.000 seguidores y tal. Y luego, cuando vi que se podía también vivir de esta divulgación, pues me creé un blog. Yo empecé a tuitear en 2014 y en 2018 o en 2017 creo mi blog. Era la época de los blogs. Pero sí que es cierto que en el blog no me leía nadie y en Instagram pues empezaba a crecer bastante, ¿no? A subir muchos seguidores. Entonces ya me enfoqué directamente en Instagram y en 2018 dejé mi trabajo, lo dejé todo por estar full time y empezar con el real fooding a tope. ¿En qué momento se ve el crecimiento este exponencial? Porque ahora tienes 1,5 millones de seguidores. ¿En qué momento pasas de los 10.000 a esta locura? A finales de 2018, ¿vale? Yo dejo Huelva porque, digamos, en mi casa, en ese entorno y tal, pues no me concentraba bien y yo tengo, mi mejor amigo estaba por aquel entonces aquí en Cambrils, en Tarragona, y me dijo, oye, Carlos, vente, que aquí se está tranquilo, hay playa y puedes concentrarte. Me fui para allá y ahí es cuando, pues, las 24 horas del día a Instagram. Estamos hablando de finales de 2018.
Y ahí pues empiezo a crecer exponencialmente. Publico mi libro en marzo de 2019, un libro que tiene bastante repercusión, que empieza a movérmelo bastante bien la editorial, y en verano de 2019 llegó al 1 millón de seguidores. Hostia. En esos meses había semanas que ganaba 100.000 seguidores. ¿A raíz de qué? ¿De post que hacías? A raíz de dedicarme a full time a Instagram, a las historias, a los posts, y luego también a los medios de comunicación, y el libro me dio bastante amplitud. A mí me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho que sus primeras publicaciones en Twitter eran como bastante cabreado. Cuando tienes pocos seguidores, muchas veces no pasa nada, ¿no? Por decir estas cosas enfadado, al final te escuchan tus amigos, gente cercana, gente del círculo, ¿no? Pero según vas ganando repercusión, se van generando polémicas. Y yo te recuerdo, que aún no te ponía cara ni nada, pero recuerdo la primera polémica, que creo que era una influencer muy famosa, anunció Nutella, creo, ¿no? Y tú lo publicaste en tus redes y todo, y todo eso. Sí, he tenido, o sea, sigo siendo cañero, creo yo, sí, ¿eh? sí. Pero sí que es cierto que al principio pues eres, bueno, no vas un poco sin filtro, porque tampoco tienes ni siquiera la experiencia de lo que sucede con tus actos, ¿no? En redes. Y, por ejemplo, pues hice un boicot al campo porque ponían, digamos, productos ultraprocesados etiquetados como si fuera saludable, y tuvieron que retirar la campaña. Le metía también mucho caña a influencers que promocionaban, pues esto, que sí, Coca-Cola, Nutella y tal. Bueno, al final también veía que tenía una comunidad que empezaba a apoyarme, y la utilicé también para movilizar cosas, para llevarla a la acción, ¿no? Y como tú comentas, vas en contra o a defender las injusticias contra pues grandes multinacionales e incluso supermercados. ¿Ha habido algún momento que has tenido miedo, o has temido por tu vida o la de tus familiares? A ver, sí que he tenido mucha presión, ¿vale? Al principio te ignoran, pero luego cuando ves que empiezan a tener bastante repercusión, pues estas empresas están al tanto de todo, ¿no? Y me han llegado muchos burofax para que retire publicaciones, para, digamos, intimidarme para que no vuelva a hacer, porque si no te vamos a llevar a juicio. De hecho, he tenido movidas con algunas como tipo, pues eso, los batidos sustitutivos de Herbalife y todo esto, ¿no? Porque ahí incluso casi que son más agresivos contigo, porque ya no es la empresa, sino los propios vendedores, ¿no? Que puede ser cualquiera que esté, yo qué sé. Entonces, sí que he tenido movidas incluso de amenazas, ¿vale? Por particulares. ¿Amenazas de qué tipo? Pues, oye, me acuerdo una empresa de estas de suplementos sustitutivos, de llamarme uno de los comerciales diciendo, oye, mira, como sigas diciendo esto en contra de nosotros, vamos a ir a por ti. O sea, que eso me asustó bastante, pero estamos hablando que fue al principio. Cuando tenía 50.000 seguidores, ya con ese impacto vinieron a amenazarme, ¿no? Entonces, bueno, he tenido de todo, pero siempre he estado muy tranquilo, porque incluso el lobby de los ultraprocesados, lo que hace es que no te ataca la marca concreta, ¿no? Es decir, no me va a venir Coca-Cola con una denuncia a mí, sino que hay un lobby que representa, que está pagado por estas empresas, y esta es la que pone la cara, ¿no? Y, por ejemplo, yo hice una publicación con una marca de seguros en contra del azúcar, y este lobby se posicionó denunciando a esta marca de seguros y a mí para que retirásemos la publicidad y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchos intereses, ¿no? ¿Te ha tocado borrar entonces alguna publicación o echarte para atrás en alguna cosa por una presión muy grande, por miedo a las consecuencias económicas o lo perjudicial que pueda ser para tu marca? Pues mira, quizás modificar ciertas palabras sí, para protegerme yo a nivel legal. Eso sí, he aprendido mucho y bajo asesoramiento de abogado y tal. Pero borrar como tal, no. Ahora, No. Sí, ahora siempre es una opinión, ¿no? Bueno, exacto. Sí. Al final es eso, es mi opinión. Y muchas veces incluso cuando he tenido que luchar contra el lobby, yo le he escrito un parrafón con evidencia científica, venga, contéstame, y ahí se quedó la discusión, ¿me entiendes? Claro, porque si hay evidencia científica, realmente sí se pueden hacer afirmaciones. Claro.
exacto. Es decir, al final yo doy mi opinión, pero es cierto que las opiniones, pues bueno, tampoco sirven de mucho, sino que yo intento divulgar cierta evidencia científica con los argumentos que doy, ¿no? Entonces ahí es donde, pues oye, incluso un debate es sano. Si yo te estoy diciendo que los ultraprocesados no son saludables y tú me dices que sí, pues oye, debatamos sobre esto, pero con estudios y tal, ¿no? Muchas veces no sucede esto, ¿no? Es decir, oye, no tienen con qué responder. Para mí esto que ha dicho de la evidencia científica es muy importante porque yo sé que tú la tienes muy en cuenta, nosotros la tenemos muy en cuenta, pero sí que veo muchos nutricionistas o gente que habla de alimentación. En general, creo que la alimentación es algo que está muy caracterizado por esto, donde hay muchísima gente representándola, incluso muy, muy famosa, y como antes del podcast bien hemos dicho, muchos americanos que con muy poca ciencia o casi sin ciencia, ¿no?, divulgan incluso a millones de personas. Sí. Luego, el tema de evidencia científica es que... Eso iba a preguntar yo, porque hay evidencia científica pagada por estas marcas. Sí, hay que ser crítico y saber interpretar estos estudios. Primero, no toda la evidencia científica es igual. O sea, yo puedo decir evidencia científica, un estudio, yo qué sé, in vitro o en ratas. Y bueno, de 10 personas, sí. O claro, lo que sea. eso es evidencia científica, no. O sea, al final en nutrición, sobre todo lo que tenemos que ver, ensayos grandes, observacionales, es decir, con mucha gente durante mucho tiempo, para establecer hipótesis, porque ni siquiera con un estudio observacional va a haber una causa-efecto, es decir, se va a observar cosas y se va a ver hipótesis. Y después ensayos clínicos aleatorizados, que ahí sí se controla todas las variables para intentar saber si hay esa causa-efecto. Entonces, revisiones, metaanálisis, que son pues mucha recopilación de estos estudios, sí que te pueden dar ciertas cosas que digas, oye, estos son principios que podemos ya todo adoptar. apunta en esta dirección, ¿no? Exacto. Lo que has dicho antes de los estudios observacionales y de cómo se hace un estudio científico es muy importante porque según cómo lo hagas, puedes encontrar, si eres muy rápido encontrando causas directas, puedes decir que hay una causa directa, ¿no?, entre los hogares en los que hay un cenicero y el cáncer de pulmón, pero en realidad la causa no es el cenicero, Exacto. sino que serían los cigarros. Exacto. Entonces ahí se puede llevar muchas veces a error. O una persona que come mucha patata dulce igual también es una persona que hace mucho deporte. ¿Es flaca por el deporte o por la patata dulce? Pues claro, exacto, sí. Eso se vio, por ejemplo, con el tema del consumo de carne, ¿vale? Que ahí hay gente que sí que lo califica como un alimento negativo. Yo sí que soy más partidario de calificarlo como un alimento neutro, donde sí que es cierto que hay estudios observacionales donde se ve el consumo de carne con más enfermedades. Pero es que esas personas que consumen más carne también tienen otros peores hábitos. Entonces ahí, cuando vemos los ensayos clínicos aleatorizados con el consumo de carne, siempre que sea obviamente no excesivo, no te altera el colesterol, la presión en sangre, etcétera, cuando aislamos ese valor, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que saber interpretar bien estos estudios. totalmente. ¿Tú crees que el tema de la carne es algo que se tiene que...? Bueno, me ha parecido muy curioso y no teníamos planeado entrar, pero es interesante porque hay también mucha gente en un lado, mucha gente en el lado contrario y gente en el medio, ¿no? Yo creo que tú estás bastante en el medio, por lo que veo. También Sí. tenéis la cuenta Real Fooding Vegan y todo. Sí. ¿Y crees que se tienen que hacer más estudios alrededor del tema de la carne o qué piensas sobre esto? Sí, sobre todo lo dicho, ya creo que tenemos bastantes estudios observacionales. Yo reclamaría más ensayos clínicos donde se agrupen un grupo comiendo carne durante X meses y otros grupos que no coma carne y ver qué sucede en su cuerpo. En cualquier caso, la gente a día de hoy, la población come mucha carne y sobre todo carne procesada, barata, porque es recurrente, ¿no? En plan salami, chorizo, jamón york y todo eso. Esa carne procesada sí que es cierto que no es de la misma calidad, ni siquiera tiene el mismo porcentaje de carne Total. que, yo qué sé, unas pechugas de pollo. Luego también habría que diferenciar entre carne roja y blanca, que bueno, en el consumo que nosotros recomendamos de, oye, 3-4 veces a la semana carne, me da igual que sea de ternera o pollo. Bueno, si quieres 50-50, vale. Pero bueno, que sí que es cierto que yo soy más partidario de decir, oye, la carne en su justa medida no te va a hacer ningún mal. Otra cosa es el tema del bienestar animal o el tema del impacto Medioambiental. medioambiental, que sí que es cierto es más alto. Pues oye, pues
por eso nosotros sí que, digamos, recomendamos reducir y sustituir, por ejemplo, con legumbres. Sí, está muy bien también que diferencie entre todos estos términos, porque Parece muchas superinteresante. muchas veces se mezcla, ¿no? El tema de salud, medio ambiente y bienestar animal, y son tres cosas diferentes. Total. Y de hecho hay gente que lo hace cada uno por una razón diferente. Y para la gente que dice que comer sano es muy caro, Yo defiendo que una alimentación saludable no tiene por qué ser cara. Es decir, tú puedes construírtela lo más asequible posible. Es decir, comprando desde legumbres, patata, huevos, que son productos realmente baratos, buscando la zona donde la fruta sea más barata y no comprar la fruta más cara. Es decir, que se puede llevar una alimentación saludable asequible. ¿Qué es lo que ocurre? Es que las personas que necesitan esta alimentación sana, asequible, porque no tienen muchos recursos económicos, tienen también mayor necesidad de educación nutricional, ¿vale? También tienen, afectan muchos factores. Por ejemplo, el que tengan mayor inseguridad económica, mayor estrés, les hace llevar a mayor consumo de ultraprocesados, que sabemos que son más placenteros, adictivos, ¿no? Que podrían considerarse como la droga del siglo XXI, barata, que te da placer y que te soluciona para muchos los problemas del día a día, ¿no? Entonces, hay muchos factores que ahí están en nuestro entorno, donde las clases sociales más comprometidas o deprimidas, pues ahí tienen ese caldo para que consuman más ultraprocesados que se les exponen y que se les promocionan de forma pues, más barata, ¿no? Entonces, oye, hay que saber, ¿no? ¿crees que falta educación nutricional en los colegios? Sí, totalmente. Al final, yo estudié en el colegio informática y mis padres no lo estudiaron informática. ¿Por qué? Porque la sociedad era distinta. A lo mejor yo no estudié nutrición, aunque yo creo que me hubiera venido muy bien en el colegio, pero es hora de meter nutrición en los colegios porque la sociedad demanda eso. Demanda porque tenemos hogares donde los padres no saben educar a sus hijos en materia de alimentación, y un entorno que promueve este consumo de los ultraprocesados les va a educar por ellos. Entonces hay que combatir esto con esta educación en los colegios, ¿no? Y ahora tienes un montón de cuentas con millones de seguidores, has sacado bastantes libros, ¿no? El otro día estuvimos en una librería y Hostia, flipamos, alucinamos tío. de los libros que tenías. Joder. Tienes una marca, ¿no? Con bastantes productos. ¿Cuál es el ultimate goal? O sea, ¿dónde te imaginas o qué te imaginas? ¿Qué objetivo te imaginas? Yo en mi día a día tengo como ese objetivo que quiero conseguir, ¿no? A nivel en Better Foods. ¿Cuál es tu objetivo, tu ultimate goal? Pues a ver, el camino que he cogido, ¿no? Si mi objetivo, mi propósito es que haya más gente que coma saludable, es decir, llegar al mayor número de personas a que coman saludable. El camino que yo he cogido no ha sido el del activismo. Podría haberlo cogido, ¿no? Decir, oye, pues yo qué sé, abro una ONG para buscar este propósito o me apunto a otra organización, lo que sea, ¿no? He cogido el camino del emprendimiento. El camino del emprendimiento me ha hecho desarrollar pues, diferentes cuentas de Instagram, de redes sociales, escribir diferentes libros para que la gente coma más sano, crear una aplicación gratuita para que la gente pueda escanear los productos y mezclar esos conocimientos de la nutrición con la tecnología y posteriormente pues desarrollar incluso mi propia línea de productos, porque al final dije, oye, si veo que la industria tarda tanto en reformular y en presentar mejores productos, pues voy a sacarlo yo, ¿no? Para mí, el final, o digamos el objetivo final, sería crear mi propia cadena de supermercados. El futuro debería ser que haya una disponibilidad del 100% de productos buenos procesados y comida saludable en un supermercado que sea saludable, ¿no? Ese sería, por ejemplo, mi objetivo. ¿Better estaría en este supermercado? Obviamente. Te iba a hacer la misma pregunta. Bueno, depende de los ingredientes que utilicéis, a ver si... De momento vamos bien, ¿no? Vais bien, sí. Yo te quería preguntar, Carlos, sobre tu baremo para clasificar los productos. Es el baremo Nova, que es un sistema brasileño. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con el Nutri-Score y qué piensas tú de Nutri-Score? Mira, yo empecé a descubrir esta filosofía basada en alimentos menos procesados gracias al Nova, ¿vale?
a estos estudios de Monteiro, de un profesor de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, que viendo la epidemia de obesidad que tiene Brasil y tal, dijo, oye, aquí la gente no sabe comer, vamos a recomendarle según el procesamiento. Y vamos a hacer estudios según el procesamiento de los productos, ¿no? Entonces, ahí yo me inspiré para decir, pues voy a coger esto para llevarlo al real fooding, ¿vale? Pero el Nova tiene sus limitaciones, ¿vale? Y ahora, si quiero, os las puedo contar. Hay otras vías que no están tan orientadas al procesamiento de los alimentos, sino a los nutrientes, y en este caso sería más el Nutri-Score. Nutri-Score, si tiene alto en grasas, si tiene baja fibra, si tiene alta en proteína y tal, va variando su calificación. Yo lo que he hecho, o por ejemplo en My Real Food, nuestra clasificación es una mezcla entre los ingredientes, es decir, Nova, y los nutrientes, Nutri-Score. Y damos una calificación basada en qué ingredientes tienen estos productos y la evidencia científica que hay a favor o en contra de estos ingredientes y en qué cantidades de nutrientes están para también contabilizar. Y esa mezcla de Nova y Nutri-Score un poco es la calificación real fooding, ¿no? ¿Crees que el Nutri-Score tiene intereses ocultos, entre comillas, detrás? A ver, Nutri-Score lo que está claro es que le viene genial para cierta industria de los ultraprocesados, ¿vale? Para reformular sus productos sin tener que hacer muchos cambios verdaderos, ¿vale? Al final tenéis que tener en cuenta que la industria se basa en dos cosas, en sabor y rentabilidad. Sabor para que la gente lo compre el producto, porque al final no deja de ser producto de alimentación, y rentabilidad en cada una de las partes de la cadena, ¿no? Del suministro, desde el supermercado, el fabricante, la marca, todo. Entonces, si ahora la sociedad está demandando productos más saludables, la industria no quiere perder rentabilidad y tampoco quiere perder sabor porque perdería clientes y por tanto rentabilidad. Entonces, yo unos cereales que en los años 90 estarían, yo qué sé, con 40 gramos de azúcar, ahora le quito azúcar y en lugar de 40 le meto 20 y le subo la proteína y le subo la fibra tal, y eso ya me da una calificación más positiva en Nutri-Score. Entonces, como que hackean ese algoritmo para que, oye, sin muchos cambios, pues puedan salir favorecidos con un resultado positivo. Pero los ingredientes muchas veces siguen siendo una mierda. Exacto. Y el valor nutricional global del producto pues no aporta nada, ¿no? Al final puede ser menos malo, pero todavía es demasiado azucarado, me da igual que no lleve aceite de palma porque a lo mejor lleva otro aceite refinado, en fin. Antes estábamos hablando de las multinacionales y de las presiones que se sufren. Nosotros a otra escala, pero también hemos tenido alguna presión para que nos saquen de algún supermercado. ¿Esto lo puedo decir? Sí, se puede decir. No, pero es la verdad, tío. hemos tenido alguna presión para que nos saquen. Alguna amenaza también. Sí. Seguramente a otra escala que la tuya, pero ya empezamos a ver un poquito que, ostras, Sí. que molestamos un poco. Sí. Entonces vemos que por parte de las multinacionales sí que ha habido ya ahí te han tirado un poco de hate, pero también hemos visto en prensa que muchas veces se ha definido o se ha hablado del real fooding como una secta. ¿Qué te parece esto? Hombre, me parece un poco absurdo, pero bueno, al final es algo que la prensa, bueno, al final, y os llegará a vosotros si vais creciendo, la prensa al final lo que quiere son clics. Y los clics los reciben con muchas cosas, ¿no? Y pues desde decir que somos una secta hasta que yo soy un gurú espiritual que está convenciendo a la gente, eso vende mucho, ¿no? Este chico que antes era normal ahora se ha convertido en esto. Bueno, es un poco más sensacionalismo, ¿no? Pero si empiezas a ver la realidad es que yo soy pues un nutricionista que sí ha tenido mucho alcance, que está emprendiendo en diferentes empresas y que no obligo a nadie a hacer nada, ni a seguirme, ni a comprarme, ni a nada, ¿no? Entonces, ni tengo una religión detrás que vaya, digamos, convenciendo a la gente a hacer cosas, no. O sea que... ¿Crees que también responden a algún otro interés?
Que no sea ya solo los clics. Bueno, está claro que sí que en los últimos meses, o sea, yo he visto un cambio brutal, ¿vale? Del Carlos Ríos simplemente Instagramer al Carlos Ríos cuando empieza a sacar mi línea de productos. El Carlos Ríos Instagramer hacía pupa, pero hasta cierto punto, ¿vale? Te decía, oye, en lugar de esto, coge esto. Incluso, oye, porque lo hago y lo sigo haciendo de la misma marca. Es decir, oye, tú puedes tener estos cereales con esto y estos buenos. Pues oye, cambia, sustituye esto. O sea, al final mi divulgación ha sido mucho darles opción a la gente a que compre más saludable. Pero en el momento en que ya estoy dentro del sistema, dentro del supermercado, ahí empieza a haber muchas, pues eso, mucha competencia y ahí la industria pues se puede poner más nerviosa. Yo a mis seguidores pues me conocen y 4 años siguiéndome, no puede, una noticia en un diario o lo que sea no te convence de que te he engañado durante 4 años. Por mucho que tergiversen mi mensaje, los quieran darle la vuelta y rebuscarlo todo lo que quieren. Pero la gente que no me conoce y que ya estoy en los supermercados, pues está claro, estos diarios, esta prensa se nutre de los grandes anunciantes. ¿Y quiénes son los grandes anunciantes? Las multinacionales de la comida, ¿no? Que además, pagando a estos diarios, se protegen de noticias negativas también, ¿vale? Porque yo he recibido de diarios en plan de que, oye, si queréis que sacar una noticia me tenéis que pasar por caja, ¿vale? Y cuando dices que no, encima ya luego como que te sugieren de que, oye, que entonces las malas van a llegar. ¿Son diarios que todos podemos conocer? Total, sí. Bueno, es que yo he sido hasta portada en El País. O sea, que me parece una locura. Incluso fue en verano. O sea, estaba yo en primera plana digital y abajo estaba Putin. Hostias. O sea, hostias. Yo me levanté una mañana de verano con el WhatsApp a arder y con mi madre diciendo, Carlos, ¿qué has hecho? Claro, esto te iba a preguntar, ¿tu madre o tu familia cómo gestiona esto? Porque no tiene que ser fácil ver a su hijo. No, claro. Hay veces que dice, oye, ¿esto qué es, no? Es decir, Carlos, ¿qué estás haciendo, no? Yo lo intento mantener un poco al margen de que no se enteren de todo lo que hago, ¿vale? Pero al final es inevitable. Por las redes sociales creo que total. tu madre... Yo les digo que lo eviten, que eviten de leer de gente que despotrica contra mí porque, oye, lo van a pasar mal, está claro. ¿Y en el pueblo? ¿Qué tal? O sea, las otras, por ejemplo, los vecinos que ven las noticias que salen, ¿cómo se lo comentan a tu madre? ¿O hay una preocupación? Bueno, al final yo creo que hay más gente, o sea, los real fooders, los que me siguen en mi comunidad, pues son bastante cariñosos y me lo agradecen. O sea, a mi madre, y ya que la he sacado también por redes sociales, la paran muchas veces, bueno, la paran para agradecerle que me haya tenido a mí. O sea, es decir, oye, ole tú, pero... Ole tu papo. Exacto. O sea, que ella está súper agradecida y tal, pero claro, el tema de la prensa a veces pues da asquite. Y a nivel personal, ¿cómo gestiona Carlos Ríos este hate que le puede llegar? Porque al final lo publican medios, pero lo lee gente. Y al final, pues la gente habrá una opinión polarizada. ¿Cómo gestionas esto? ¿Por la calle tienes algún problema con alguien que te haya venido? No. Por la calle, esa gente que critica en internet es muy valiente de forma anónima, ¿vale? Así cualquiera. Pero por la calle nunca nadie me ha dicho nada. A todo contrario, me paran pues eso, para agradecerme, para abrazarme y para darme el cariño, ¿no? Que eso pues eso, te recuerda por qué haces lo que haces. Entonces, ¿cómo gestiono? Pues a ver, al final yo creo que es una cosa de tiempo, de edad de tiempo, de que cada vez las hostias te van doliendo menos porque, oye, si ya hasta me han sacado un programa en televisión, ya más que eso que pueda haber, ¿no? Bueno, también me preocupa, está claro. Oye, al final tienes incluso miedo de que se inventen ya cosas más graves. Creo que tú mismo puedes hacer mucho más por ti que la gente lo que puede hacer en contra ti, ¿vale? Es decir, al final no pierdas el rumbo de lo que tú puedes hacer por ti porque es mucho y no te pares, no te descentres porque lo que tienes que es seguir tu camino, ¿no? Carlos, me gustaría hablar también un poco de la polémica que hay actualmente. Compartiste unos vídeos donde analizabas productos ultraprocesados en un microscopio. Y se ha liado parda. Sí. O sea, hay mucha gente que pone en duda estos vídeos acusando de que son falsos por varios motivos.
que la preparación de las muestras ha sido poco científica o que con el microscopio que utilizas no se puede ver con tanta precisión y detalle? Al final se le da tanta repercusión a cosas que hago que caemos en el absurdo. Es que esta pregunta que me has hecho también me la tuvo que preguntar. Me preguntó un periodista en directo en la tele, en La Sexta, diciendo: oye, Carlos, ¿esto del microscopio tiene alguna validez científica? Y yo le dije: ¿pero qué validez científica? Yo lo único que he cogido es un trozo de salchicha y le he puesto al microscopio. Ya está, o sea, que no he hecho nada más. Es decir, no estoy aquí haciendo un estudio de nada. De hecho, al final, simplemente es como una forma visual de ver la comida, ¿no? Es decir, oye, al final pones un Nesquik y un Colacao a una ampliación de 10 y se ven los cristales de azúcar, que es lo que lleva. Si eso a la gente le hace reflexionar que lleva más azúcar, pues oye, entra parte de la divulgación de concienciación. Pero luego están los posts que escribo y digo: oye, mira, esto al final lo que hay que ir a la lista de ingredientes, no por verlo en el microscopio te estoy diciendo que estoy descubriendo que han metido aquí un chip que no estamos tragando, ¿no? Pero a veces lo visual impacta mucho más Claro. que una lista de ingredientes que puede ser un poco más Claro. volátil. Sí, al final uno de mis trabajos durante este tiempo ha sido que la gente perciba los ultraprocesados como lo que son, porque todo el marketing y toda la industria se invierte para hacer pensar lo contrario, ¿vale? Es decir, con todo el patrocinio, con toda la floritura que le ponen, es para que tú no percibas que los ingredientes realmente es que tú no te lo harías en casa y no te lo comerías, ¿vale? Total. ¿Cómo llevas a ser tan famoso? Bueno, no me considero tan famoso. O sea, dentro del nicho de la alimentación de España sí, pero ya os digo que yo puedo salir por la calle tranquilo, puedo hacer mi vida normal y agradezco a la gente que sí que reconoce mi trabajo, me para y me agradece todo el impacto, porque muchos de ellos incluso no es solo a ellos, sino, por ejemplo, una madre me puede decir: mira, aquí están mis hijos que están comiendo esto, ¿no? Es decir, el impacto que se multiplica dentro de una familia para mí es como, joder, brutal. Tiene que ser increíble. ¿Cuántos millones tienes en total entre todas las plataformas? ¿En euros? Ah, en seguidores. Eso viene después, quizás. Pues en total yo creo que estamos en más de 3 millones de cuentas únicas. Vale, pues estás en Instagram, en Twitter, TikTok. Estamos sobre todo en Instagram, en TikTok también con la cuenta de MyRealFood tenemos 1.3 y luego de usuarios también tenemos en MyRealFood bastantes. Estamos llegando casi a los 3 millones de usuarios. ¿Cuánta gente trabaja contigo ahora mismo? Pues a veces esto no sé. O sea, no sé en el sentido de que, claro, como mis empresas también lo dirigen, tengo a cargo a los CEOs, porque yo lo que me tengo que es dedicar a la visión a largo plazo y a la creación de contenido. Pues oye, por ejemplo, en Real Fooding pues somos 10, en MyRealFood somos cerca de 30, luego en Real Fooding to Go, que es el delivery, pues estos ni siquiera cuántos son, pero vamos, que realmente pues se me escapa un poco. Esto a mí me parece súper interesante porque nosotros estamos en fase de crecimiento ahora. Cuando veo personas, ¿no?, que están unos pasos por delante, que ya tienen un equipo muy grande, me parece curioso la gestión del tiempo para gestionar a todas estas personas, ¿no?, que creo que hablas de CEOs por debajo y todo. ¿Cómo haces para gestionarte el tiempo y para delegar en toda esta gente? Bueno, pues precisamente ahí es donde cada uno tiene que detectar en qué aporta valor, y mi mayor aporte de valor está en aportar este valor y concienciar a la gente, en crear contenido en redes sociales, y luego está en mi visión de cómo quiero cambiar el mundo, ¿no? Transformar con mis empresas pues, en esta ayuda, en esta acción, ¿no? Entonces aquí ya es donde tienes que confiar en responsables que sean mejor que tú en otras áreas, ¿vale? En gestión, en economía, en legal, en todo. Entonces ahí es donde he ido fichando durante estos años a gente y fallando mucho. Es decir, gente que te decepciona, incluso que te traiciona, gente que se aprovecha de ti. Y luego gente que te amplifica, te hace crecer, te lleva a donde tú no podrías llegar si fueras solo. Entonces la reflexión es, oye, confía en gente.
¿vale? Algunos saldrán bien y otros mal, pero es que el sumatorio final es positivo cuando encuentras gente buena que te ayuda a escalar. Qué top. Qué top. Y a nivel de My Real Fooding, ¿todo es tuyo o tienes socios que te ayudan bueno, pues a crear este imperio, entre comillas? Pues Real Fooding, el 90% es mío y Vale. un 10% de mi CEO, ¿vale? Para Vale. darle ese incentivo a seguir escalando el negocio. Y My Real Food es un 27%, es decir, somos 4 socios que está repartido 3 mayoritarios y uno más minoritario, el porcentaje de la empresa. Y cuando comentabas lo del supermercado, ¿qué fecha tiene el supermercado? ¿O cuándo te gustaría que diera luz? ¿Se puede decir esto? Pues, a ver, mi visión ha ido evolucionando un poco, ¿no? Es decir, ahora mismo en el punto en el que estamos es aprovecharnos de la distribución, es decir, tener nuestros productos en la gran distribución es lo más rápido. Yo no puedo crear aquí ahora un Mercadona poniendo un punto de esto en cada sitio. O sea, lo que tenemos es que buscar estar en la mayor parte de supermercados posible, pero sí que es cierto que el concepto ideal de supermercado que quiero ejecutar, aunque sea uno en Barcelona o uno en Madrid, yo quiero tenerlo antes de los próximos 3 años, ¿vale? Que incluso no está ahí el negocio, porque teniendo uno en Barcelona y uno en Madrid, pues bueno, hay que ver hasta dónde puede ser escalable. Pero como quiero yo configurar este supermercado, sí quiero que en los próximos 3 años esté ya. ¿Te planteas franquicias que gente pues en Sevilla pueda montar su supermercado Real Fooding a No es través de tu mala nombre? idea, No, Hostia, me parece... no es mala idea si sabes ejecutarlo en el sentido de cómo deben ser esas franquicias y que no pierdas el control o pierdas pues eso, la calidad, también. los valores y todo esto, ¿no? Es decir, al final nuestra propuesta es muy de visión y de misión, entonces no puede alterarse. A nivel de... Para tener una vida sana, aparte de una dieta saludable, ¿qué aconsejas? Sí, la alimentación es una pata, ¿no? Y bueno, es en mi nicho por ser nutricionista y tal, y es donde yo me enfoco en ayudar a la gente, pero está claro que, oye, puedes llevar una vida insaludable si solo te centras en alimentación y ya está. Porque la otra mitad, por ejemplo, es la actividad física, ¿vale? Es el moverte, el entrenar, el jugar, el mantener a tu cuerpo activo, porque si lo mantienes inactivo se va atrofiando. Es como un coche que, pues eso, que lo tienes ahí parado, se quedará, vamos, obsoleto. Sin batería. Total. Eso es la mitad, pero luego es cierto que la salud contempla otras áreas, ¿no? Es decir, oye, yo he estado muchas veces quemado, en plan, con el burnout. ¿Te lo has planteado alguna vez pararlo todo? ¿Dejarlo todo? No, dejarlo todo no, pero sí que tomarme mis vacaciones de que, oye, estoy quemado y es que yo ya no rindo, ni siquiera me gusta lo que hago porque no estoy siendo feliz, ¿no? Entonces ahí tienes que parar porque incluso comiendo sano o haciendo deporte estás durmiendo poco, insatisfecho, infeliz y te va a venir por otro lado. Incluso hay una parte social que también es salud. Es decir, se sabe que las personas solitarias o digamos en mucha soledad tienen mayor riesgo cardíaco porque necesitamos también esa parte social que activar, ¿no? Entonces, oye, hay muchas áreas, pero sobre todo comer sano, mantenerte activo, descansar bien, y aquí entra los niveles de estrés, de trabajo y todo, y mantener una buena vida social, creo que es la clave para una vida plena y dura, y larga. ¿Y sexo diario recomiendas o no? Los estudios dicen que sí. Un tío muy científico hasta para esto, ¿eh? Los estudios dicen que sí. ¿Tienes novia? No. Ah, vale, porque digo, igual le dice esto a su novia. Si pasan 3 días sin follar, amor, mira, he visto este estudio científico, Que dice creo que... 4 veces al día. Si te preocupas por mí, deberías ayudarme un poco. Total. Bueno, asumimos que te gustan las chicas. Obviamente. Vale. Vale. Ah, obviamente no lo sé. Bueno, hiciste un vídeo con una obviamente porque sandía. digo que... Hostia, la sandía, tío. Hiciste un vídeo de una Brutal, sandía que la parecía una sandía, chica, sí, pero... Sí. Todavía me lo están recordando, ¿eh? Eso fue en Es que 2000. esto en tu tumba, tío, Ya van a no- poner este vídeo. Pero que ya no te representa. Es que para los que lo vemos desde fuera, hay gente que igual no le gusta fue tanto, pero brutal, tío. a mí me gustó, me hizo mucha Increíble. gracia. Bueno, a mí me representa el tomarme, el intentar comunicar con humor.
Eso es lo que hago, intento y eso es lo que quiero seguir haciendo. Y precisamente cuanto más feliz estoy, más sale eso. Cuando hablas de Matrix, ¿quién es Matrix? Matrix es el entorno, ¿vale? El entorno de esta industria. Al final Matrix es, si comparamos hace 100 años, ¿vale? No hay que irse tanto, a cómo estamos hoy en cuanto a enfermedades, ¿vale? Hemos reducido las enfermedades infecciosas gracias al avance de medicina, de vacunas y tal, y han aumentado las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, no se transmiten por virus, sino que aparecen en el cuerpo por fallos de los órganos, ¿no? En plan, fallos en la resistencia a la insulina, fallos neurodegenerativos, fallos en las células con el cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado de hace 100 años no es nuestra genética. Es decir, si ahora aparecen más enfermedades crónicas no transmisibles, no es porque ni siquiera vivamos más, que sí, pero que ya en su época la gente tenía también buena longevidad, ¿no? Es sobre todo porque ha cambiado el entorno. Y ese entorno ha cambiado no para matarnos, no es una conspiración. Cuando decimos entorno, ¿son nuestros amigos o todo lo que consumimos a diario? Todo. El entorno es desde tu casa, tu trabajo, las ciudades, todo lo que nos rodea, ¿vale? La sociedad, la cultura, etc. En esos 100 años se ha desarrollado una forma de vida que ahora es más sedentaria, donde consumimos productos que nos perjudican en más cantidad, se promueven y son más accesibles, y otros hábitos también, como por ejemplo falta de sueño, todo eso. Pues todo eso interacciona y da la cara con estas enfermedades, ¿no? Entonces, ese Matrix no es una conspiración contra nosotros, sino que son sistemas que se han ido desarrollando y que quieren perpetuarse, porque a veces hay intereses económicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los años 60, pues la industria del tabaco estaba ahí a tope, ¿no? Pagaba a médicos para decirle a la gente que era bueno fumar. ¿Por qué? Porque no querían salir de ese sistema. Y ese sistema creaba muchísimas muertes, ¿no? Pues ese es un Matrix. Pues hoy tenemos algo parecido con la industria de los ultraprocesados, que no quiere perder esa hegemonía a nivel económica que ha alcanzado y que va a intentar mantener a la gente en ese entorno consumiendo esos productos a pesar de que tenga consecuencias en la salud. ¿Crees que en unos años, 5, 10, 20, los ultraprocesados se verán como a día de hoy se ve el tabaco? Bueno, no al mismo nivel, porque está claro que no hay dosis segura de tabaco, ¿vale? Y sí que hay dosis segura de ultraprocesados. ¿10%? Exacto, más o menos. Entonces, ahí es donde hay que poner un poco esa perspectiva, pero está claro que, por ejemplo, a día de hoy, los ultraprocesados matan más que el tabaco, porque hay mucha gente que consume más ultraprocesados que gente que ahora fuma, ¿no? Entonces, si se llega a ver igual, pues oye, seguramente hay más regulación que sea parecida como la del tabaco, se prohíba la publicidad infantil, se ponga advertencias, etc. Se verá parecido. Por eso la industria debe pivotar ya. Perfecto. Creo que lo tenemos. ¿Alguna pregunta más? No. Vamos a las preguntas picantes. Vamos a preparar los chupitos. Y ahora, chavales, las preguntas picantes. Clarificar que en los vasos parece que no haya nada. Pero es que esto pica un huevo y si Esto vemos, es una mierda. ¿Ah, sí? No, tómate uno para calentar. Tírale. Te echo un poco más. Carlos, probamos. Si no, voy a beber. ¿No vas a beber? No voy a beber. Venga, va. Está muy seguro de sí mismo, me gusta. Carlos, ¿te gusta el picante? Sí. Has dicho que ibas a contestar a todo. Nuestro objetivo es que no lo hagas. Vale. Y a eso vamos. Joder. Y a eso voy. Qué miedo, tío. Me voy a poner dais cómodo. más miedo que Me voy a poner cómodo, Carlos. Carlos Ríos, Sí. ¿alguna vez has ligado con una seguidora? Chupito. ¿O sí o no, Chupito. tío? ¿O sí o no? Sí. Bien. Sí, pero vamos. Sí, No, sí. te puedes explayar si No, quieres, ¿eh? si había estado con una seguidora, no. ¿Habías estado? No, No. pero has ligado. Claro, sí. ¿Cuánto Aquello rato? de- ¿Un minuto y medio? ¿30 segundos? ¿Cuánto duró? No sé, en una firma de libros. Ajá. ¿Allí mismo? ¿Cómo fue? ¿Puedes contar el momento romántico de Carlos Ríos y su seguidora? Bueno, fue en una firma de libros que después de la firma ¿Dónde, pues, Carlos? quedé aquí en Barcelona, Barcelona? en San Jordi. Después de la firma pues quedé con ella para tomar algo. ¿Le llevaste rosa o no? No. Pues sí, le firmé yo el libro.
¿Pero que le firmaste con el número de teléfono o cómo fue? No, fue ella la que me puso el número. ¡Hostia! ¿Y te hizo una mariposilla ahí o no? Claro, digo, bueno, pues venga. Brutal. Bien, primera superada, Carlos. Vale. Esta... A ver, lo que... No, esta... Venga, No es nada sexual, no es nada de dinero, Nada. pero yo creo que igual es la que más vergüenza te da. venga. Nuestras fuentes nos han dicho que hay un vídeo tuyo esquiando muy, muy, muy bien. ¿Te atreves a enseñárnoslo a nosotros y enviárnoslo para que lo pongamos en ¿Sabes de qué hablamos, Carlos? Sí. Sé cuál hablo, sí, lo tengo por aquí. Qué crack. Eso lo ha archivado quien yo sé. Sí, Cristina. Un saludito, Cristina. Es un vídeo un poco patético, ¿eh? Vosotros porque esquiáis muy bien, ¿no? No, él no, de hecho. Tío, ¿Podemos yo- sacarle un vídeo algún día? yo, de ¿Alguien te ha hecho, grabado? No. De hecho, es que hice que dejara a todo el mundo los móviles, tío. Fue penoso. En el parque de niños, tío. Así que Y lo podéis bajé. ir juntos un día a aprender. Vamos. Mira, aquí está. Vamos a verlo nosotros. Lo vemos nosotros. Luego ayer drop, ¿eh? Luego ayer drop. No está tan mal, no está tan mal, joder, Chris, no está tan joder. mal. Alcanza una velocidad de crucero de... Me encantaría verte la cara, tío. ¿Qué cara llevabas de...? Bueno, casi me mato, ¿eh? ¿Dónde era esto? Esto es en Andorra. En Andorra. Y si quieres, os cuento una anécdota de que casi me da Obvio. pego. Cuenta. Esto es real y no fue esquiando como tal, sino subiendo a la montaña, ¿vale? Estaba yo con mis colegas, subimos una montaña. Yo no llevaba calzado apto, yo nunca he estado en la nieve, no soy de nieve. Vamos, es que en Huelva no hay nieve, nunca ha nevado, ¿vale? Entonces, subimos la montaña y, claro, subir, pues bueno, la gravedad y tal, vas ahí un poco gateando, pero te vas clavando los pies. Estuvimos allí arriba y luego a la bajada, pues la bajada empinada era bastante complicada. Y digo, ostras, esto lo veo chungo, voy a apoyar el culo Hostias. para tener el centro de la gravedad como más, más pegado cercano, al suelo, más sí. pegado al suelo. Buah, eso hizo de trineo y me fui sin poder pararme a toda hostia hacia lo que yo creía que era ya un barranco. No me jodas, que nos quedamos en Carlos Ríos, tío. Total, caí con la suerte que caí a 3 metros en un camino antes de lo que sería el barranco. Pero vamos, el barranco ya era Hostias. matarse, era game over. Y me quedé Hostias. las 2 siguientes horas como en shock. En plan, digo, es que he visto la muerte. De hecho, cuando iba follado, digamos, bajando, mi cabeza desconectó. ¿Qué, eso? No me ¿Qué te jodas, pasaba por la cabeza? No, perdí Nada. el conocimiento porque creía que te iba a morir. Tía, tío. Hostia puta, claro. ¿Se me ha puesto la piel de gallina? Joder, me está Espero que imaginando. no, Qué mal rollo, tío. Qué mal Chicos. rollo. Pero bueno, la vida me dio otra oportunidad. Y Y aquí estamos. estoy. Calzado adecuado, chicos, en la montaña. Sí, habla el que va con chanclas a escalar montañas, tío. Carlos, de hecho, es que somos un poco cabrones porque tú no has preguntado. No has Es preguntado verdad, lo nada, estamos tío. haciendo mal. Claro, Esto es estamos una cada haciendo- uno. yo no sé. Una cada Una uno, es cada verdad. uno. Lo que tú, si no quieres preguntar nada, no preguntes. No, sí. Pero Aquí sí. yo quiero verte tomarte un A chupito, ver, Adri. sí, tengo algunas cosas, pero son más así nivel Generales. empresarial. Empresarial. Vale. ¿Cuál va a ser vuestro próximo producto? Para adelantarme. Ha sido creativo y... Es buena. O qué estáis pensando en vuestro próximo producto. Si lo podéis decir. Pero Bueno, sí. si no podéis decirlo, Sí, pues sí. chupito. Ah, No se claro, puede claro. ¿Chupito o lo decimos? No, lo decimos, coño. Para poner un poco de hype, ¿lo decimos? ¿O chupito? ¿O chupito? No, lo decimos. Venga, A ver, de venga. hecho, es hay que que mojarse, hay que mojarse. hay Él se está cositas- mojando mucho. Hay cositas de fondo también, subliminales. Pero nos encantaría sacar otra variedad de granola. Probablemente el vale. siguiente paso sería este. Sí, tenemos otras cosas Otro sabor de desarrolladas. granola. No habéis mojado mucho, ¿eh? No, el siguiente, ¿Eso el es chupito? ¿Qué crees? Medio chupito, ¿no? Uno de los dos se tiene que tomar un chupito. Venga. Porque realmente es verdad que otro sabor de granola no llega a ser otro producto, Exacto. pero antes del otro producto, otro sabor de granola. Adri, o uno Sí. de los dos se toma un chupito. Somos socios al 50-50, yo creo, que amos los dos. O Un sea, que no chupito vamos a decir otro compartido. producto. Eso, un chupito compartido entre Un los chupito dos. compartido entre los dos. O ponemos medio segundo una foto de lo que podría ser el siguiente producto. Tú quieres tomártelo, ¿eh? No. Yo quiero que la gente quiere que nos lo tomemos. Por lo tanto, nos lo vamos a tomar. El problema es que no tenemos psicología. No. Yo digo que lo decimos. Lo decimos. Vale, Venga. tenemos desarrolladas con muy, muy buen sabor, pero no han salido. No, ¿Un dilo, chupito? dilo. ¿Un chupito?
Un chupito, que no queremos, porque no sabemos cuándo va a tardar. ¿Cómo os he pillado? Os he dejado súper comprometido aquí. Cabrón, ¿eh? El cabrón. Y ve cómo se ríe. Es que- ¿Qué crees que es, Carlos? Conociéndonos, ¿qué crees que es? ¿Qué puede ser? A ver, Yo te diré sí o no. o sea, realmente no tengo ni idea, aunque sí que viendo lo que estoy sacando, que entre barritas, cremas, granola, pues oye, creo que es no perecedero, o sea, no creo que sea fresco. O sea, no es Va de, bien, no es va de bien, refri- no va es de bien. refrigerado. Hot, caliente, caliente. Quizás, no sé, bebidas no. No. ¿No? Bueno, ya es que le estoy contestando a todo, tío. el Claro, cabrón, claro. Me está haciendo la de la Ha divina. dicho ¿eh? bebidas. Vamos a beber porque no. ¿No lo vas a decir? Vamos a decirlo, hombre, que la gente quiere Hermano, ¿nos saberlo. aclaramos o no? Porque la peña está loca, tío, en casa. ¿Qué coño Estamos hacemos, haciéndolos tío? sufrir, estamos Lo haciéndolos decimos, sufrir. Lo decimos. Chupito, venga. No. Que ahora que ya hay mucho hype, los dejamos que sigan sufriendo. Venga, beberos el chupito. Chupito, ¿Pero entero o medio? me entero. Carlos, por ti. Sí, a ver si os voy a joder el lanzamiento. No Toma. pica tanto, ¿eh? No pica Lo he hecho tanto. suave, Está lo suave. he hecho suave, pero pica, ¿eh? Guay. Pero se puede aguantar. Pero el siguiente tiene que ser Vamos a potente. hacer que beba, tío. Yo quiero ver a Carlos bebiendo. Guay, ya. Tampoco es suave, ¿eh? A ver, Os es que encabronado. esto lo malo es que te lo tomas, no Le hemos- parece y va subiendo después. Nosotros le hemos preguntado dos, así que nos puede preguntar otra y luego ya vamos contestándonos. Te dejamos ¿Cuál otra. es el producto que más vendéis? ¿Cuál es el producto que más vendemos? Por unidad, yo creo que. Por unidad. La barrita de chocolate, ¿no? barrita. Sí, La- barrita de la de chocolate por chocolate, unidad. Lo único que le está a punto de atrapar la granola. Está siendo una auténtica locura. A nivel de producción hemos tenido que acelerarlo todo porque realmente. Qué guay. Mm. Qué guay, sí. Sí, la barrita es. Consumen una vez. Adri es capaz de comerse sorprendentemente una granola de una vez casi. Sí, tío. Yo, Pero en general la gente no. y un así tablet que también. O sea, De una es que. sentada. Yo me he llegado a comer. Sí. Soy un poco bestia, sí. Sí. Qué guay. Carlos Ríos. ¿Cuánto dinero tienes? Y sabemos que te va muy bien. Vale. Y cuando hablamos de esta dinero, pregunta- hablamos de De patrimonio. patrimonio. Si lo vendieras todo lo que tienes, ¿cuánto dinero tendrías? Pues. Si lo vendiese todo. O sea, lo que tienes ahora, ¿cuánto Mira, vale? tío? Empresas, Esto- casas, Esto. el perro. Genial, pero es. Yo creo que tendría 30 millones de euros. Bien. ¿Por qué? Porque valoro a mis empresas a día de hoy por ese dinero. Se ha mojado, tío. Hostia, se moja muy fuerte. Ese tío este es un hombre. crack. Tenías que haber ido por otro lado. No tiene Pero miedo de nada. oye, que a ver si van a cortar en TikTok esto que como si tuviera 30 millones de euros en el banco. No, Lo dejamos claro vamos a que es- cortar. No, el que lo quiera ver que vaya a YouTube. El que lo quiera ver que vaya a YouTube. Está cortado en TikTok. Es lo que valoro mis empresas, ¿no? Brutal, tío. Bien. Y Pues sí que es verdad que no sabe Sí. ver. Y una pregunta ya por curiosidad mía. ¿Las valoras tú así o en alguna has tenido ya una inversión que esté a esa evaluación, no? lo tenemos, digamos, ya por agentes externos que lo han valorado. Vale. Una auditoría externa, sí. Exacto. Vale. Pero eso, vamos, no significa ni que vaya a venderlas ahora, ni nunca, ni sé. O sea, realmente no tengo pensado en venderlo real footing ni nada, sino quizá hacer partícipe a otros inversores para que me ayuden a hacerlo crecer más grande. Entonces tienes que valorar tu empresa para saber cuánto. Totalmente. ¿Tú eres fiel a la misión y no la querrías vender nunca? Sí. A nivel de que hasta donde yo pueda hacerla llevar al máximo. Pero si, por ejemplo, Carlos Ríos, te llega alguien. Pero esto No. ya es pregunta de Chupito. Es pregunta de Chupito. Que nos haga esto. la luna y luego hemos hecho nosotros la Verdad. última. Sí. Yo voy muy caliente, Carlos. Me he tomado esto, tío, y estoy muy arriba. Vale. Pueden ser personales, ¿eh? Si quieres meterte en cosas personales, tío, te dejamos perfectamente. Bueno, Lo que tú quieras, lo que tú quieras. No, Es lo que tú quieras, exacto. tío, sin presión. Y con presión a la vez. Échale. Tema picante, ¿eh? No, ahora te está pasando de tú. No, hombre, hay que sufrir, tío. ¿Cuál va a ser el próximo supermercado en donde entréis con Better? Hostia, buena pregunta, tío. Porque hay varios en negociación, pero que esté cerrado 100%. Acabamos de entrar en Alimerca. Ah, mira. Sí, Que no lo hemos anunciado, No pero lo hemos bueno, estará anunciado anunciado aún. ya, Está estará anunciado anunciado ya ya. cuando salga el podcast, así que. Alimerca, pero, tío, nuestro objetivo principal y por lo que vamos a luchar es
supermercados que estén en toda la península, un Carrefour al campo, nos encantaría. Ah, guay. Y de hecho estamos luchando por ello. Y si Al- tienes algún consejo fuera cámaras después cuando comamos, tío, Guay. hablamos Sí, también un poco. Sí, os puedo ayudar también con los contactos que ya tenemos. Brutal, tío. Supertop. Sería súper top. Eso, el que ya se sabe es Alimerca, que entramos ahora, y luego hay otros que se está negociando y cuesta. Luego final- hablamos de detalles, tú sabes que a veces hay Guay. que pagar fees para entrar, Sí, 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 que sí. hay gente que Bueno, pasa y todo. y hacérselo que sea rentable para el supermercado, para que Claro. y tal. Y Carlos Ríos, has dicho que eres muy fiel a tu misión y que quieres estar dentro siempre de tu proyecto. Pero si viniera en un caso, y no ponemos nombres de quién viniera, y te ofrecieran 500 millones para vender todo el conglomerado Real Fooding, ¿Carlos Ríos lo vende o no lo vende? Hay cámaras, ¿eh? ¿Hay cámaras? depende de quién me lo quiera comprar y qué va a hacer con eso. ¿Vale? Pero por esa cantidad, obviamente, joder, es que se pueden hacer muchas cosas después. Es decir, oye, al final, primero, lo dicho, ¿a quién le estás vendiendo este Real Fooding? Si es para que lo tergiversen y creen, yo qué sé, lo destruyan, pues no, está claro. Pero si es porque me pueden ayudar para escalarlo en otro sitio, para hacerlo internacional, bajo mi filosofía, muchas veces cuando te compran algo te quieren ahí durante unos años para gestionar y liderar y tal, pero en cualquier caso es que ya solo con recibir esos 500 millones es que si lo destruyeran Real Fooding monto otro Real Fooding. otro Real Fooding. Buena respuesta. Carlos Ríos, buena persona, buen nutricionista y mejor político. No, buena respuesta. Es tenía una sentido, respuesta tenía súper sentido. inteligente y me parece muy buena. Vale. Vamos con la última. Este tío no Carlos. se ha tomado ni un chupito. Es una No, pero millana, espérate, hay tiene que darle preguntar más. él, tío. Ah, sí, es Nos verdad. llevamos ya a la última Venga, otra vez. La última. A ver, ¿qué marca de alimentación nunca colaboraríais? Yo sé que tú eres influencer. Voy a pensar cuáles. A muchas les he dicho que no. Le he dicho que no a... Espero que no se enfade, ¿no? Ay, se va a enfadar. ¿Tienes un chupito? No, hombre, voy a decirlo, tío, ya está. Que se enfade. Mira, si os enfadáis, sois unos llorones. Le he dicho que no a Danone, a la parte, obviamente, que no es vegana. Ya que estoy, voy a decir unas cuantas. Cualquiera que sea de carne, en mi caso. Yo sí que hago más. Voy a decir lo que no hago. Es que No, ya no, contesto no. hasta lo que no tengo que contestar. Dale, sí. Dale. Sin miedo. No, eso, marcas de ultraprocesados que... Todo lo que no sea vegano en general. Pero he dicho una marca ya, perdón. Y... Has dicho que dirías varias. ¿Y te voy a decir varias? Hostia, es que... Coca-Cola. He dicho que no muchas veces a Coca-Cola. Muy bien, me gusta. ¿Cuál más he dicho que no? Alcoholes he dicho que no un montón. Muy bien. Unas cuantas. Ron Barcelona. Joder. No, deja de decir marcas, Alex. Haciendo amigos por el mundo. Vale. Última pregunta para ti, Carlos. Última Venga. mía. Y luego te toca a ti la última para nosotros. ¿Alguna vez has mandado un nude enseñando la mazorca Real Fooder? Esta sonrisita, Carlos. Pues a ver, o sea, que yo recuerde, no. Carlos, ¿vale? eso se recuerda, tío. Que yo recuerde, Eso es no. como el primer beso. Pero, o sea, a ver, es te que re- no te es. acuerdas. Yo creo que para una chica no es muy bonito el cebollón ahí en un. Depende. Bueno, digo de que no suele gustar este tipo de foto. O sea, yo personalmente no lo Primero he hay hecho. que decir hola, obviamente. Claro. No, Exacto. para todos los que estáis ahí escuchando esto, nunca empecéis por el nude. Exacto, no lo he hecho. O sea, obviamente cuando con novias que he tenido, pues sí he mandado fotos y tal, pero no hasta a ese punto. nivel, a ese level. Pero porque no veo atractivo para ligar. ¿Y tú has recibido No, nudes? para ligar no, pero, o sea, Una noche calentita. una noche que hace Claro, tiempo no que ves a tu se te- novia, que estás en el exacto, hotel y sí, empezáis a hablar pero con tu novia, que otras tenéis cosas, relación. Sí, otras cosas sí. Sin mazorca. Sin mazorca. ¿Se puede decir otras cosas? ¿A qué se refiere? Más dejando entrever. Bien, te gusta el misterio. Tío, yo pensaba que... joder. Tío, sí, nosotros teníamos el prejuicio No de voy a que lo decir habías lo que he enviado, hecho, tío. no voy a decir lo que he hecho y lo que he dejado de hacer, me lo reservo para una pregunta, pero Yo creo que había prejuzgado mal a Carlos Ríos. somos pecadores todos. Es que habíamos visto la sandía y decimos, hostia, si cuelga la sandía Pero así... eso es dejar entrever lo que sabes hacer. Muy bien, Carlos. Te toca.
Bueno, ¿quién liga más de los dos? Yo tengo novia, así que obviamente este tío. He hecho muy fácil, ¿no? ¿Y tú qué pensabas? ¿Tú qué pensabas sin conocernos? Obviamente que el influencer. El influencer le funciona el Instagram al cabrón. Estamos en Madrid. No me voy a liar. No me voy a uso el liar. Insta yo. ¿Me has visto alguna vez? Varias veces. ¿Pero tú tienes novia? Ya no. Ya no. Hace 2 Tenía. meses que no. Tiene que estar, vamos. Está a tope, tío. Estamos tope. en Madrid, niño. Estamos en Madrid y. Bueno, esto te lo No, dejo a ti. No. O sea, todo lo que me como es real food. Eso es lo único que voy a decir. Eso. Tío, pues. Qué bueno, tío. Con esto lo tenemos. Nos vemos la semana que viene, chicos. Chao. Chao, chao. Adiós.